Buenas tardes, mi nombre es Alexandra Morales y formo parte de la sección estudiantil de divulgación de inmunología de la Facultad de Ciencias. A nombre del comité organizador, les doy una cordial bienvenida a la primer mesa redonda del ciclo de seminarios Experiencias de vinculación Academia-Industria. El objetivo del ciclo de charlas es conocer sobre la oferta de posgrados, cuáles serían las ventajas y desventajas de hacer uno inmediatamente después de la licenciatura, así como conocer sobre la industria, qué se hace, cómo podemos facilitar el ingreso y todas las dudas que podemos tener como recién egresados sobre el ambiente laboral. De esta forma, después de conocer las experiencias de diferentes científicos en ambas áreas, les ayude a todos aquellos interesados en el tema para poder decidir adecuadamente. El día de hoy comenzaremos con la mesa redonda titulada La Academia o la Industria, pros y contras a mediano y largo plazo, en donde conoceremos las experiencias de 5 científicos, cuáles han sido sus mayores retos y satisfacciones en torno a esto, para lo cual tengo el gusto de presentar a nuestros participantes. Quiero darle la bienvenida al doctor Edgar Vergara. Él es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, maestro en ciencias por parte del Instituto Nacional de Salud Pública de México y el doctor en ciencias bioquímicas del programa de la UNAM. Tiene experiencia en investigación básica y transnacional. Es profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM, tutor del programa del doctorado en Ciencias Médicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Actualmente trabaja como enlace médico-científico en la industria farmacéutica. También quiero darle la bienvenida a la doctora Rebeca López Adams. Ella es una ingeniera bioquímica egresada del Instituto Tecnológico de Tijuana. Al concluir la licenciatura, trabajó 6 meses en la industria biomédica en esa misma ciudad, cuando concluyó que le interesaba más dedicarse a la ciencia, particularmente en el área ambiental. Por ello, dejó la industria para irse a estudiar una maestría en biotecnología en el CIMBESTAB, Ciudad de México. Su proyecto de maestría consistió en utilizar la levadura Y lipolítica para producir biosurfactantes y aplicarlos en la bioremediación de lodos de perforación. Posterior a esto, decidió continuar con un doctorado en ciencias ambientales, el cual realizó en la Universidad de Manchester, Reino Unido. Durante sus estudios se especializó en la geomicrobiología del ciclo de hierro y del arsénico, usando minerales de hierro como modelos. Para ello desarrolló un proyecto interdisciplinario donde aplicó espectrometría de masas de ion secundario para estudiar la interfaz entre bacterias y minerales. También quiero darle la bienvenida a la bióloga Diana Mota, quien estudió biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, obteniendo la beca Telmex al mérito académico. Se ha desempeñado en el área didáctica en el proyecto Experimenta Ciencia para CCH, como ayudante y después como titular de la materia de bioestadística, dentro del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la carrera de Biología, de la Facultad de Ciencias de la UNAM. En el área académica, realizó una ayudantía de investigación de 6 meses en el Laboratorio de Ecología de la Conducta de los Artrópodos, del Instituto de Ecología UNAM, elaborando un reporte de investigación para titularse y colaborando con un artículo en la revista Genética. Se integró a la industria privada como analista geográfica en la compañía transnacional Naptech Solutions de México, realizando recolección de datos en campo. Posteriormente, laboró en Logitel, una compañía de telecomunicaciones nacional, integrando su experiencia en campo con habilidades estadísticas en el área comercial. En 2016 fundó su proyecto empresarial Raíz, donde implementa técnicas agroecológicas en el diseño y mantenimiento de jardines. También quiero presentar al maestro Eugenio, quien es biólogo de formación por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó su tesis de licenciatura en el INER, trabajando con diferenciación de monocitos a macrófagos en condiciones de hipoxia. Posteriormente realizó sus estudios de maestría en el posgrado de Ciencias Bioquímicas de la UNAM, bajo la tutoría de la doctora Paula Licona Limón, trabajando con los mecanismos moleculares por los cuales la señal del TGF-beta regula la función de las T reguladores. Actualmente realiza su estudio de doctorado en la UNAM bajo la tutoría de la doctora Paula Licona, trabajando con mecanismos epigenéticos de regulación de células T reguladoras. Durante su formación académica, el maestro Eugenio ha tomado clases en la Universidad de California en el campus Los Ángeles, así como en la Universidad de Mijo en Braga, Portugal. Ha participado como ponente en congresos nacionales de inmunología y también está interesado en promover proyectos de divulgación
y actualmente es cofundador de 2 iniciativas que promueven estos espacios, como Public Journal Club y Open Book Science. Finalmente, quiero presentar a la doctora Cristina Enríquez. Ella es bióloga experimental de formación. Ha sido ganadora de 2 premios nacionales en hepatología y uno por la mejor investigación científica en la UAM. Durante su doctorado también dio clases en el TEC de Monterrey y tiene un gusto grande por la enseñanza. Ha trabajado en la industria haciendo proteínas recombinantes y ha sido postdoctoral de la FES Iztacala. Bueno, pues bienvenidos todos. Gracias por aceptar nuestra invitación para hablar acerca de su experiencia tanto en la academia, en la industria, en la enseñanza. Y pues rápidamente les explico a nuestra audiencia. Primero vamos a tener una ronda de opiniones, para lo cual cada uno de nuestros participantes van a tener 5 minutos para desarrollar su punto. Posterior a esto, vamos a pasar a una ronda de preguntas, en donde cada uno de ustedes, de nuestra audiencia, podrá ponernos todas sus dudas en el chat y nosotros vamos a intentar abordar todas. Quiero empezar con el doctor Edgar Vergara Castañeda, quien nos va a hablar acerca de los pros de la industria. Hola, muy buenas tardes. Antes que nada, quisiera agradecerles la invitación que me hicieron a participar en este foro. Y bueno, la parte que yo les quiero platicar es los pros o el lado que quizás a mí me tomó un poco de tiempo encontrarle el gusto, que es el pro de la industria. Yo, como les comentaron, soy médico y trabajé un tiempo en investigación básica. Entonces yo me dedicaba a estudiar el rol de la prolactina como hormona pleiotrópica particularmente estudiaba los efectos en el sistema nervioso central en un laboratorio de fisiología de reproducción de la UNAM. Y después de eso empecé a trabajar en el Instituto Nacional de Cancerología, tratando de encontrar asociaciones entre pacientes con cáncer de células no pequeñas y diferentes biomarcadores celulares. Después tuve la oportunidad de entrar a la industria y ahí lo que me sirvió muchísimo de la formación doctoral y sobre todo de los antecedentes en investigación es el tratar de integrar y resolver una buena pregunta, el tratar de ver información y ser analítico con lo que presentas. ¿Cuáles son los pros que yo le veo a trabajar en la industria? Que quizás a diferencia de la ciencia en nuestro país, todo se mueve un poco más rápido. Es decir, normalmente cuando estamos en la academia hay una convocatoria, presentamos un proyecto, pedimos financiamiento, salen los resultados, se libera y en ese tiempo, en ese periodo puede pasar más de 6 meses, quizás un año. Y en la industria el enfoque quizás es un poco, bueno, es un tanto diferente, ya que todo está enfocado a resultados. ¿Y cuáles son los resultados que tenemos que entregar como científicos dentro de la industria? Bueno, pues es compartir y utilizar el sentido crítico que tenemos del análisis de la información, transmitir la evidencia, lograr conclusiones y todo eso llevarlo hacia el lado que está actuando en el día a día. En mi caso, yo trabajo en un laboratorio que tiene medicamentos para el tratamiento de infertilidad con hormonas recombinantes. Entonces me toca tratar de presentar la evidencia a los médicos, tratar de discutir con ellos los nuevos resultados de los medicamentos, estudios clínicos, ayudarlos a analizar sus resultados, tratar de demostrarles con su propia evidencia y con evidencia de otros grupos la relevancia que puede tener una buena elección de un medicamento para sus pacientes. Y creo que complementa muy bien y a mí me gusta mucho trabajar en la industria porque, como les comentaba, es rápido, o sea, todo tiene que ser hecho ya, ya, ya. Los cambios que puedes implementar a través de tu visión como científico van a influir de manera directa en los resultados clínicos de los pacientes. Entonces, como médico, eso a mí me deja muy satisfecho, el saber que la evidencia, el análisis de la información, de alguna manera es procesado, llega al médico y el médico va a traducir ese mensaje, esa información en un resultado positivo para las pacientes. Entonces, ese sería el mayor pro que yo le veo a la industria.
Otro punto que podría comentarles que juega a favor de el rol de un científico en la industria es que tienes que establecer y definir muy bien tu perfil basado en lo que tú consideras correcto. ¿Y cuál que es eso? Pues el análisis, la estructura de la información y sobre todo hablar y hablar y hablar y hablar de la evidencia. Tienes que seguir estudiando, tienes que mantenerte capacitado, pero lo más divertido es que es algo parecido a lo que haces en tu formación como doctor. Leer, 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 procesar esa información y transmitirla a quien pueda estar trabajando contigo. Entonces, esa es una de las partes que más me gusta de mi trabajo en la industria. Creo que hay otras cuestiones como las cuestiones económicas, las prestaciones, etcétera, que también son bastante interesantes, pero yo sí les recomendaría que cuando estén en su etapa formativa traten de acercarse un poco al lado de la industria, no lo vean como el monstruo que trata de vender y vender y vender, que en cierta forma sí, es un negocio, pero tiene esta parte médico-científica que les puede ayudar muchísimo. Entonces, les agradezco mucho de nuevo la oportunidad y por ahí va a aparecer en algún momento mi correo por si quieren contactarme. Muchas gracias, doctor Edgar. Eh, si alguien quiere comentar algo, si no, pasamos a la siguiente participación con la bióloga Diana Mota Hidalgo, quien también nos dirá los pros de la industria. Hola, buenas tardes a todos. Yo he trabajado en diferentes tipos de industrias y creo que comparado con la academia, en primera hay una mayor disponibilidad de vacantes que comparado a la investigación en los institutos, los cuales sabemos que no se están creando nuevos institutos ni nuevas plazas en México. Hay una posibilidad de un mejor desarrollo económico, así como de tener mejores prestaciones y esto puede mejorar muchísimo la calidad de vida de nosotros como trabajadores, que también podemos aportar en el desarrollo de innovaciones en la industria, la cual no siempre se trata de inventar algo, sino se puede innovar también al resolver problemas que tiene la industria, mejorar procesos, incluso hacer análisis de variables y con esto poder ayudar a que la industria se mueva mejor. Hemos visto que en la industria también hay procesos de gestión de la innovación, los cuales a veces en la academia existen, pero son muy lentos, mientras que en la industria se mueven mucho más rápido. En la industria también a veces podemos desarrollarnos e incorporarnos al mercado laboral aún sin tener un grado académico. Esto es importante porque hay algunas carreras que nos permiten incorporarnos mientras estamos realizando nuestros estudios. Eso yo creo que es un pro porque nos permite conocer el mercado laboral y también medirnos en términos de qué tanto podemos nosotros aportar como un trabajador a la industria. Encuentro que los entornos de la industria son mucho más dinámicos, también más afines a la tecnología o que presentan menos resistencia a la misma. Y los entornos son interdisciplinarios, al igual que a veces en la academia, pero muchísimo más amplio. A veces tienes que hablar con abogados, tienes que hablar con personas de recursos humanos, tienes que hablar con gente que tiene carreras muy diferentes a la tuya y en ese sentido hay mucha más interdisciplinaridad. No nada más existe la industria científica, sino hay otros tipos de industria en México que se podrían beneficiar mucho de que nosotros como científicos nos interesemos en colaborar con ellos. Todavía eso es un nicho que está muy vacío. En otros países, por ejemplo, ya se incorporan muchos científicos a la plantilla laboral. En México todavía eso es un poco raro, pero yo creo que esa es una gran oportunidad para las generaciones que vienen. Antes de ver hacia la academia, de pronto donde no se abren los espacios de trabajo, bueno, pues también podríamos mirar hacia la industria y ver esta parte.
Otro pro de la industria es que tu salario, tu remuneración no depende únicamente de tu grado académico. En la academia sí. En la industria depende más de tu desempeño, de tu capacidad de resolución de problemas y de tus habilidades interpersonales. Los proyectos, como decía Edgar, se realizan en plazos mucho más cortos, los entornos son más dinámicos y también está el pro de que da movilidad entre empresas. Si yo de pronto ya no me encuentro a gusto en cierta empresa, puedo moverme y cambiar de trabajo mucho más fácil que en la academia. En la academia esta situación es muy, muy complicada y sin embargo en la industria es muchísimo más fácil la movilidad. Eso sería mi síntesis por ahora. Pues muchas gracias a todos por la invitación. Y yo quería preguntarle, ya sea a la doctora Diana o al doctor Edgar, esta necesidad que como científicos siempre surge de resolver preguntas que surgen a partir de una observación, ¿está limitada? O sí, mi pregunta es si está limitada cuando uno trabaja en industria, porque finalmente yo creo que la investigación, al menos en industria, se rige por las metas que tiene cada industria, digamos, el fin último de la investigación. ¿Qué tanta oportunidad tiene como científico en la industria de proponer nuevas ideas para, en su caso, generar conocimiento para promover beneficio para la industria, que sea, digamos, independiente a los objetivos últimos de la investigación de cada industria? Sí, yo creo que eso depende mucho de la cultura laboral de la industria. Hay empresas que están muy abiertas a la innovación y muy bien cualquier observación que tengas, sobre todo si está respaldada con datos, con un previo que ya realizaste. Sin embargo, hay otras empresas que tienen una cultura mucho más cerrada. No siempre esta innovación viene de los departamentos de investigación y yo. A veces puedes estar en otro departamento de tener un conocimiento que pueda. Creo que hablan sobre mucho de la cultura de la misma empresa. He visto que empresas mexicanas son nuestras naciones en mi experiencia laboral. Y finalmente una pregunta más, si habrá alguna diferencia entre trabajar en la industria en México y en el extranjero, y si estar sobrecalificado en México es mejor o peor en comparación con el extranjero, porque al menos yo sé que en el extranjero es muy fácil conseguir al menos un empleo en la industria una vez que tienes un grado mayor académico en comparación que en México. Bueno, yo solamente he trabajado en México, he trabajado en empresa transnacional y he trabajado en la mexicana. Me gustan más los entornos transnacionales, creo que están mucho más abiertos a la parte de tus grados y de tu conocimiento. Y creo que eso, de nuevo, es una cuestión cultural de las empresas. Nunca, al contrario, en la industria transnacional, entre más capacitación o habilidades técnicas tengas, es mejor recibido. Y de pronto las industrias mexicanas, cuando vas y presentas una entrevista, la sobrecalificación sí es un problema, porque entra en conflicto con el salario que ellos ofrecen usualmente. Muchísimas gracias. Gracias por las preguntas, Eugenia. Muchas gracias a ambos participantes. Ahora para abordar los puntos acerca de las desventajas que puede tener la industria, quiero invitar a la doctora en ciencia Rebeca López Adams para que profundice un poco más acerca de estos puntos, por favor. Hola, gracias por la invitación.
lo que yo voy a comentar es netamente mi experiencia personal en la región del país en la que yo me encuentro y en la que yo pues egresé como ingeniera bioquímica, que es el norte del país, en Baja California específicamente. Y lo que yo encuentro es que la franja norte del país, la mayoría de la industria está enfocada a la manufactura y el ensamblaje de productos. Y esto da lugar a que haya poca innovación y desarrollo dentro de las empresas y el trabajo que una realiza como ingeniera se limita muchas veces a auxiliar en la producción, mejorar los procesos, garantizar que la producción se dé y auxiliar en la, por ejemplo, en el análisis de la calidad de los productos finales, pero de ahí en fuera da muy poco lugar a la generación de innovación y propuestas, porque la mayoría de la innovación y desarrollo se da pues, en el extranjero, donde vienen la mayoría de estas empresas, que son Estados Unidos, Japón, Corea, etcétera. Y como profesionista, sobre todo yo cuando ingresé a la industria, era todavía recién egresada de la ingeniería, tenía bastantes inquietudes y dudas y demás. Y a mí en lo particular no me satisfizo esa situación laboral en la que los protocolos estaban bien establecidos, mi trabajo era bastante bien establecido y repetitivo y hasta cierto punto yo lo encontré un poco monótono porque no había esa como estímulo para desarrollar mi creatividad y proponer muchas ideas. Sí puede una, por ejemplo, proponer ideas, pero directamente relacionadas al proceso, que como científico a lo mejor no es lo que más encaja con lo que a ti te interesa en ese momento. Yo sé que hay excepciones de la industria, por ejemplo, biotecnóloga, y en el área en la que ustedes se encuentran como biólogos hay mucha oportunidad de innovar, y yo sé que se da más en el centro del país, un poco más hacia el sur, y nuevamente, si estás en una industria, aunque ya lo mencionaron Diana y Edgar, sí puedes proponer e innovar, pero yo creo que en lo general el mercado va a dictar qué vas a investigar en la industria. Entonces, no creo que haya esa libertad por completo de lo que te interesa investigar como científico en la industria, y esto va a ser dictado por el mercado, por tus superiores y demás. Eso también puede, me imagino, en algún punto dar lugar a la frustración, porque la verdad es que el área experimental necesitas motivación para llevar adelante tus experimentos. Y si te falta pues este estímulo y motivación, puede que llegues a un punto en que encuentres un poco frustrante los experimentos que tengas que realizar. O también puede pasar que en tu industria llegue tu superior y diga, ¿sabes qué? Vas a dejar de investigar esto y tienes que comenzar a investigar esto otro ya. Porque a fin de cuentas no tienes tú esa libertad de decidir cuándo investigar y qué, en términos generales. Yo sé que puede haber excepciones. Ligado a esto, también se puede, bueno, yo creo que no hay tal cosa como la seguridad laboral en ningún ámbito, pero en la industria sí el empleo está un poco más dependiente de diferentes factores, no nada más de una sola como profesionista. Por ejemplo, si tienes alguna fricción con tu superior o si cometes algún error, eso te puede costar tu empleo y inmediatamente puedes perderlo. En la academia, a lo que muchas personas aspiramos es a obtener una plaza de investigación que generalmente se consideran ya plazas permanentes. Y en la industria realmente no existe esto, porque pues depende de diversos factores. Si, por ejemplo, una ingresa a una empresa que apenas se está consolidando, por ejemplo, una startup o un emprendimiento, también es un poco riesgoso porque no están establecidos. De la noche a la mañana el mercado puede cambiar, los inversionistas pueden retirar su inversión y pueden decidir que pues tu trabajo ya no es requerido. Entonces, sí son desventajas que yo encuentro y que en México yo creo que todavía no se dan tanto, pero poco a poco hay más emprendimientos por toda la situación económica y social que tenemos en el país. Y también ligado a esto, pues sí yo digo que sí hay un poco de riesgo laboral en la parte de la industria y llega un punto en el que tu trabajo, como mencionaba Diana, puede que ya no encuentres como la opción de seguir creciendo profesionalmente. Es decir, en una empresa hay roles establecidos y si tú ya pasaste muchos años en una empresa, puedes sentir ese vacío como profesionista y tu opción sería o cambiar de área para poder seguir aprendiendo y mejorando como profesionista o cambiar de empresa. Y yo creo que en la academia es más común poder seguir creciendo como profesionista porque realmente el límite pues no hay. La ciencia es un proceso que casi es interminable y en el que se puede seguir innovando. Entonces son dos cosas que yo sí considero que son de interés para como recién egresadas y egresados que se deben considerar a la hora de tomar la decisión de qué área enfocarse y qué puedes esperar de una y otra área. Hasta aquí sería mi aportación por ahora.
Hola Rebeca y hola a todos los participantes. Hola. La verdad que yo quería, más que preguntar, quería apoyar un poco la versión que tú comentas sobre tu experiencia personal. Yo igual me dediqué un rato muy breve a la academia, a la industria, y como bien dices, o sea, me reflejo mucho en todos tus comentarios de los startups, toda la parte esta que tienen de la visión de lo que es ciencia y la visión de lo que es industria, pues es un choque cuando uno entra en ese círculo, porque la frustración de la que hablabas viene de que hay todo un proceso tan grande previo a un resultado ya como tal, que muchas veces es demeritado, o si no demeritado es trivial, ¿no? O sea, yo necesito como industria que llegues a un resultado. No me importa el camino, me importa el resultado, ¿no? Y cuando ese resultado no llega y tú explicas por qué no llega, pero que puedes modificar esto y lo otro y aquello, y puedes hacer mil cosas para que pueda funcionar, no es tan válido, ¿no? Es más como de no funcionó, no me importa que haya pasado antes, pero no me funcionó, no tengo ese resultado. Por lo tanto, tu trabajo no sirve. Así fue mi experiencia igual personal, ¿no? En esa parte, cuando son compañías pequeñas que no tienen todo lo necesario para poder armar este tipo de resultados que son la expectativa, ¿no? Por lo que yo apoyo mucho esa parte por mi experiencia también personal, que indico fue muy breve, pero me dejó con esa, pues digamos, reticencia ante la parte de la industria, ¿no? Y extrañar un poco la academia, que también tiene el suyo, ¿no? Pero Claro. Gracias por compartir. Sí. Muchas gracias a todos nuestros participantes, a los primeros tres por abordarnos acerca de los pros y contras de la industria. Sin duda podemos rescatar varias cosas. Alguna ventaja de la industria es que es más rápido, que podemos tener seguridad económica. Sin embargo, esto último que comentan ambas doctoras también es destacable, ¿no? Que si no estamos acostumbrados a este proceso nos puede resultar frustrante, ¿no? Si a nosotros nos piden entregar ciertos resultados, pero no importa el proceso por el que tenga que pasar, solamente tienes que entregar el resultado, pues también puede resultar muy frustrante. Recuerden que pueden dejar sus comentarios en el chat para esta parte y ahora quiero invitar al maestro Eugenio Contreras, quien nos va a hablar acerca de las ventajas de la academia. Bueno, pues muchísimas gracias a todos nuevamente por la invitación. Y bueno, dada mi formación académica, yo estudié la licenciatura y posteriormente me fui directamente a la maestría y posterior a estudiar ya el doctorado. Y bueno, nunca he tenido, digamos que la experiencia de trabajar en la industria, pero encuentro muy gratificante el área de la academia, porque justamente uno de los puntos importantes es que te da la libertad de proponer y generar ideas a partir de una observación, cosa que no ocurre, como lo mencionaron antes, en la industria. También considero importante que una de las cosas claves que mencionaron antes es las habilidades técnicas, ¿no? Que muchas de estas habilidades técnicas se adquieren principalmente a través de conocimiento, de preparación. Entonces considero que en este sentido, tener una continuidad en los estudios pudiera, en muchos casos, mejorar estas habilidades técnicas que en un futuro, si el estudiante o investigador desea cambiarse ya a un ámbito de industria, es muy gratificante y principalmente ahora en las ciencias, en todo esto que hablamos de las ciencias ómicas, donde el conocimiento de bioinformática, programación son cruciales para no solo para el área de las ciencias biológicas, sino en realidad para cualquier tipo de área de estudio. Creo que una continuidad en los estudios para adquirir una mayores habilidades técnicas que en un futuro nos pueden ayudar no solo al ámbito de investigación, pero en muchos casos, si uno se quiere mover a la industria, creo que son cosas completamente válidas. También, y considero una de las, al menos,
cosas en mi experiencia que yo no, o sea, no tuve un espacio entre estudios, o sea, no trabajé, fue un continuo estudio. Creo que también una de las cosas que digamos que en este punto yo creo que iría un poquito en contra, que al menos en México sentimos la presión de que si aspiramos para una plaza de investigación tenemos una edad límite para alcanzarla, entonces tal vez por eso la continuidad sería una cosa importante si tu fin último es ser un investigador para promover el conocimiento. También considero que muchas de las cosas de las cosas que se investigan en industria eh, vienen de conocimientos de ciencia básica, ¿no? Entonces creo que es fundamental el rol de la ciencia básica y en su caso de la academia para promover el conocimiento en las ciencias biomédicas, pero también este conocimiento es crucial para que se mueva a otras áreas, ya sea en la industria. Entonces yo considero también que es importante el papel que tenemos en la academia para la generación de conocimiento, ¿no? Que es lo que yo creo que promueve también un cambio en enfoque en la sociedad y también yo estoy plenamente convencido que con el conocimiento científico podemos promover conocimiento no solo en el país, sino fuera del país. Entonces creo que también una formación académica es importante para compartir el conocimiento en todo el país y prácticamente en todo el mundo. Esa sería mi aportación. Muchas gracias, maestro Eugenio. Ahora quiero cederle la palabra a la doctora Cristina Enríquez para que nos hable acerca de las desventajas de la academia. Bueno, pues yo les hablo de las desventajas porque meramente es un tema que me solicitaron de hablar, pero realmente yo soy un fan de la academia, me gusta muchísimo la enseñanza, como comentaba Eugenio, la verdad es muy gratificante, es maravilloso generar conocimiento, o sea, empiezo echándole porras a la academia, pero la parte a lo mejor que es endeble en este medio es que hay que de academias a academias, o sea, no es lo mismo que tú tengas la posibilidad de enseñar dentro de la máxima casa de estudios y que tengas además la capacidad de poder tener un proyecto de investigación que va paralelo, nosotros con esta formación de biólogos y de científicos que tenemos, pues no es lo mismo hacerlo ahí que, por ejemplo, hacerlo en una universidad privada o hacerlo en una universidad muy pequeña que aborda el tema de las ciencias biológicas, pero no es claramente la misma profundidad con la que se puede abordar. Entonces, también puede llegar a ser frustrante tener por necesidad que trabajar en lugares pequeños porque no hay posiciones de plazas y por otro tipo de conflictos. Es ciertamente un poco frustrante también tener que delimitar ese conocimiento que uno puede transmitir haciendo ciertos estándares de la propia academia, ¿no? Yo tengo todavía la fortuna de ser profesora del TEC, fui por muchos años en las carreras de bioquímica, también de biotecnología, perdón, y de medicina, y ahora estoy trabajando con alumnos de prepa, diametralmente diferente. Entonces la academia, si la vemos como una cuestión de divulgación o de enseñanza del conocimiento, tiene muchos niveles, tiene muchos estratos, incluso para nosotros como científicos. La verdad es que a mí me parece muy importante que se combine la cuestión de la academia con la laboral. En mi caso, mi doctorado lo mantuve al par de la enseñanza y eso es una cuestión que se puede dar en la academia. Es pesado, pero se puede dar en la academia. La parte esta de la estabilidad laboral yo creo que ya no existe en ninguno de los ámbitos. Yo siento que ya no existe. Me he topado con esa realidad trabajando tanto en la industria como en la academia. Porque ahorita para la academia somos profesores también de cierta manera un poco desechables, ¿no? La parte de que en las escuelas, al menos privadas, que es en donde yo he tenido esta experiencia,
pues es de acuerdo a la demanda de la clase en la que se puede solicitar tu trabajo o no. Y puede haber momentos en los que no tengas trabajo durante todo un semestre porque no hay demanda de la materia que estás impartiendo. También la mayoría de los contratos que se ofrecen en la academia son temporales. Por lo tanto, termina un semestre y termina tu paga, termina tu contrato, termina la relación laboral con la empresa y quedas totalmente desprotegido, tanto a nivel de seguridad social, tanto a nivel como de salario, no hay prestaciones, no se genera una antigüedad real y esa parte sí es muy pesada en el área de la academia, pero considero que no es estrictamente de la academia. Se da en casi todos los sectores laborales en nuestro país. La academia también es celosa, hay grupos muy cerrados, hay plazas que se publican con ciertas características que ya tienen un nombre previo para darse y que se publican porque es una cuestión legal que se tienen que publicar para hacer esta solicitud de personal, pero realmente esa plaza ya está desde antes asignada a una persona en particular y eso es también un poco frustrante. Yo me he topado con el obstáculo también de que al querer avanzar en la academia con un postdoctorado, las oportunidades son muy pocas. Son muy pocas porque los laboratorios que buscan gente postdoctorante tienen muy reducido el presupuesto, no pueden pagarlo, por lo tanto tú debes, si quieres participar con ellos, debes de solicitar una beca CONACYT. Y como ustedes saben, ya tienen varios años que estas becas son totalmente restringidas, son cada vez menos, se ha abierto cada vez menos para estudiantes de postdoctorado. Y entonces el continuar la academia mediante esa parte del postdoctorado, de seguir creciendo como en la parte académica, es casi nula. O sea, yo considero que es casi nula. Yo llevo muchas aplicaciones para varios postdoctorados y no ha sido posible. Los laboratorios que sí tienen los recursos para poder contratarte como un postdoctor y que ofrezcas ideas y que innoves dentro de sus propios proyectos, pues bueno, son mínimos y a ellos hay que, no solamente hay una competencia de 5 o 10 personas, sino de cientos, ¿no? Entonces, en la academia yo veo esos contras muy importantes. Sin embargo, considero también que es un campo súper noble y que si ustedes observan en este momento que estamos nosotros viviendo, la información y la divulgación, como comentaba Eugenio, es esencial. Hay errores y confusiones tan grandes en toda esta pandemia que estamos viviendo que son de carácter biológico y son carácter de información que realmente no deberíamos de tenerlos en este punto del mundo, ¿no? No deberían de haber preguntas como las hay, dudas como las hay y teorías conspiratorias como las hay ante un problema biológico como el que estamos enfrentando ahorita. Y eso es responsabilidad de la academia en México poder erradicar, ¿no? Entonces, las personas que estamos al frente de un grupo, creo que tenemos que tomar eso en cuenta para lanzar al mundo a gente que ya no tenga estos temores, que ya no tenga estas dudas tan absurdas en algún momento sobre los temas biológicos y de ciencia. Esa sería mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cristina. Y bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas, para lo cual yo voy a formular primero 2 preguntas y aquel participante que quiera contestarla pueda levantar la mano. La primera pregunta es, ¿consideran que es recomendable hacer los estudios de posgrado continuos? ¿Usted se encontró con dificultad para encontrar trabajo por estar sobrecalificado? Quisiera levantar la mano. Doctor Edgar. Ok. Bueno, creo que es una pregunta bastante interesante y tiene algunas aristas. Yo creo que el realizar primero los estudios de maestría te va a permitir el obtener el grado
y no sabes lo que qué circunstancias te vas a enfrentar en un momento determinado en tu vida, si tienes un accidente, si surge alguna otra oportunidad, si pasa algo en tu casa, etcétera. Entonces, mi recomendación sería hacer primero el estudio, un curso de maestría, cumplir con un programa de maestría, porque además el enfoque es muy diferente a que si entras a un programa de doctorado directo saliendo de la licenciatura y no particularmente en el área técnica que vas a aprender en el laboratorio, alguien te va a capacitar, pero en la forma de pensar. El doctorado sí, implica el abordar un problema biológico, el enfocarte en formular una adecuada pregunta de investigación y una estrategia para resolverla. Y quizás cuando sales de la licenciatura, si no tienes una experiencia y antecedentes sólidos en investigación, puede ser un poco más complicado. En cambio, el estudio de maestría te permite aproximarte al método científico, te va a permitir capacitarte y sobre todo vas a adquirir este proceso, este cambio de pensamiento antes de llegar al doctorado. Entonces, yo sí recomendaría primero hacer el estudio de maestría antes que un programa de doctorado directo. Ahora, el doctorado directo tiene sus ventajas también. Es un programa que es un año más corto. O sea, ya sales con doctorado, todo, pero yo me acuerdo que uno de mis primeros profesores me dijo, no, cuando entré a la maestría me dijo que estaba bien porque más seguro, más amarrado. Entonces, esa sería mi recomendación. Y Muchas gracias. sobre el Y aspecto de sobrecalificación, creo que lo mencionó muy bien Diana, es de repente un obstáculo en cuanto a las oportunidades laborales que hay y respecto a la remuneración con esas oportunidades. Creo que a todos nos pasó que ves un trabajo interesante, te postulas y tú crees que por tener un perfil más consolidado del que están pidiendo te va a ir mejor y pues te pasa totalmente lo opuesto. okay. Listo. Muchas gracias por abordar este punto, porque justo a veces nos preguntaban, ¿no? Si recomendaban hacer el doctorado directo, si te querías dedicar a la investigación, ¿no? Pero esto que menciona usted es muy importante. La siguiente pregunta es, ¿hay un buen pronóstico para la investigación en México? Considerando que algunas personas dicen que se encuentran de postdoc en postdoc, en lo que encuentran estabilidad. Doctora. O sea, como que la hicieron para mí la pregunta. Sí, o sea, en postdoc, sí, ahí me sentí súper identificada. Bueno, yo considero que son diferentes puntos, o sea, que la investigación en México tenga proyección, por supuesto tiene proyección, hay mucha gente que está siempre dándole con pico y pala a seguir y a continuar y laboratorios que de verdad, yo siempre lo comenté, yo soy egresada de la UAM Iztapalapa, y yo decía, es que es magia hacer ciencia en México, porque como comentaba el doctor Edgar al principio, que te llegue un reactivo, que no te llegue el reactivo, que ya se echaron a perder, que ahora hay que pasar por todo un proceso, que con la oficina, que con los recursos, que conoce quién para solicitarlo. Y la verdad ahí anda uno como limosnero en todos los laboratorios que conoce, así de, oye, no me prestas tantito y cuando llegue te lo regreso y no sé qué. Entonces, sí hay proyección en México, sí se puede. Hay mucho apoyo también entre diferentes grupos de ciencia, como también hay cosas escabrosas, ¿verdad?, entre los grupos y muchos otros problemas humanos más que científicos, pero realmente sí hay una proyección. El ir de postdoc en postdoc sí tiene que ver no tanto con la proyección de la ciencia en México, sino con la cuestión económica del país, porque como lo mencionaban, eso es una cuestión bien fuerte cuando tú llegas a una empresa y te dicen, te voy a pagar tanto, y tú, bueno, pero es que tengo el doctorado y como casi, como que no me conviene, ¿verdad? Y siguen, pues entonces no eres candidato, entonces te desechan, ¿no? Entonces,
Yo creo que sí es importante separar esa pregunta en que la proyección sí va derecho. Yo sí le veo mucha proyección a nuestra ciencia en México. La verdad, yo confío en toda esa gente que se dedica a esto. Pero la cuestión del postdoc en postdoc tiene más que ver con la economía en el país que no haya la calidad y la fuerza intelectual en México para avanzar. ¿Puedo participar? Claro que sí. Continuando con este comentario de Cristina y de lo que comento de postdoc en postdoc, la verdad es que eso se observa en todo el mundo. No hay no hay un número suficiente de plazas de investigación para todos los doctorantes y postdoctorantes. Entonces, eso se observa en todas partes del mundo y México no es el único lugar donde se da. El gran problema que yo veo de la ciencia en México es que está centralizado en un solo organismo que normalmente patrocina la ciencia, que es CONACYT. Y obviamente esa es una instancia de gobierno y depende de los vientos hacia donde soplen y demás, y depende también de la economía. Y ese es un gran problema, la verdad, porque es la única agencia que patrocina la ciencia. En cambio, en otros países sí ves bastantes agencias en diferentes áreas y también hay una inversión directa de la industria hacia la ciencia para poder promover la innovación y demás. Entonces, sí hay que considerarlo si se quieren enfocar o inclinar hacia el área de la academia. La verdad es que sí, no sabemos cómo se va a poner próximamente, pero depende de esto y sí es para considerarse. Yo tengo una pregunta, comentario. Gracias, doctora Rebeca. Ahora quiero pasar a algunas de las preguntas de nuestro público. Renato Suárez nos dice, me gustaría saber qué tan necesario es un posgrado para entrar a la industria en el área de las ciencias de la salud y si es preferible buscar un puesto solo con maestría o doctorado. Y doctorado. Doctor Edgar. Su micrófono está apagado. Perdón. Primero habría que definir qué tipo de trabajo y posición buscas en la industria. Hay roles para licenciatura que son muy, digamos, muy profesionales, y hay roles que sí requieren cierta especialización que te brindaría un programa de posgrado. Entonces, depende hacia dónde quieras enfocarte. Lo que sí es muy importante en cualquier rol que busques en la industria es que es necesario no solo estudios de posgrado, sino algunas otras habilidades que no necesariamente nos enseñan en la licenciatura, como son la comunicación, digamos, el pensamiento transversal, la capacidad de trabajar en equipo, etcétera, que algunas veces las adquieres en el programa de posgrado, pero no necesariamente van ligadas a la formación estrictamente académica. Entonces, creo que sí puedes entrar con un puesto de maestría en cuanto eso te va a permitir un cambio de panorama de licenciatura a maestría, ya vas a ver un cambio notable y es muy probable que puedas cumplir o que puedas desempeñar un rol perfecto dentro de la industria, siempre y cuando no te enfoques solo en el aspecto académico, sino trates de cultivar otras habilidades y otras fortalezas fuera del mismo. Ok. Pasando a otra pregunta de nuestro público, Ángela Álvarez nos pregunta, tengo la duda sobre qué tan crítico es acabando tus estudios universitarios, empieces a estudiar un posgrado y si es necesario darte un tiempo para experiencia laboral. Eugenio. Hola, yo quiero dar mi experiencia de compañeros de maestría, que en realidad muchos de ellos terminaron sus estudios de biología, por ejemplo, entraron a la industria y en la misma industria le dieron la oportunidad de seguir estudiar el posgrado mientras estaban trabajando. Entonces, de esa manera, este compañero y amigo pudo en realidad obtener el grado de maestría, seguir con el empleo y posterior, obtener una mejor posición, al menos en la industria que trabajaba. Entonces, yo creo que es una muy buena experiencia. Si todavía no estás segura o seguro de si quieres la academia, yo creo que yo me iría más por trabajar y luego el posgrado, si en realidad no estás tan seguro de que quieres
continuar ya en el área de la academia. Y no sé, quisiera preguntarle a Edgar qué tan factible algunas empresas que los chicos entren a trabajar y al mismo tiempo estén estudiando un posgrado. Otra vez. Sí. Otra vez. No aprendo. Depende mucho de la empresa en donde estés y del plan que tengas en la misma. Por ejemplo, en donde tengo la fortuna de trabajar, hay un programa de desarrollo y crecimiento personal en el que tú como trabajador escoges qué contenido o hacia dónde quieres llevar tu carrera profesional. Hay cursos dentro de la empresa y si puedes, algunos compañeros están realizando estudios de posgrado dentro dentro de su plan de crecimiento, pero no son estudios necesariamente dirigidos hacia la ciencia e investigación básica, sino pueden estar más relacionados con gestión de proyectos, con procesos industriales, administrativos. Entonces, sí puedes tener la oportunidad de seguir desarrollándote, pero tiene que ver mucho con el lugar en el que trabajas. Pasando a otra pregunta. Nos dicen, ¿cuáles son las distintas áreas de la industria donde un profesional de la salud puede desempeñarse y cuáles son, a grandes rasgos, los requisitos de ingreso a las mismas? ¿Nadie? Bueno, creo que te puedes desempeñar desde el control de calidad, vigilancia hablando de industria farmacéutica, vigilancia de efectos adversos, puedes trabajar en laboratorio con ensayos clínicos, puedes dar seguimiento a los resultados clínicos de algunos protocolos de investigación, puedes participar también vigilando de estudios clínicos, por ejemplo, ahora con las vacunas que se van a probar contra COVID, puedes ser monitor clínico, puedes dar seguimiento a los pacientes y los requisitos que te piden es generalmente licenciatura terminada, por lo menos. Inglés, creo que el dominio del inglés es fundamental cuando tratas de desenvolverte en la industria y otras habilidades no tangibles, como insisto, comunicación, presentaciones, analizar, criticar información y prepararte para comunicar y estar en contacto con más personas que no necesariamente van a compartir la visión que tienes dentro de la ciencia y eso es fundamental. Nosotros quizás estamos acostumbrados a vivir en una burbuja en la que todo el mundo sabe que es una P, es crítico de la información y de repente tienes que intentar convencer con un artículo o con una gráfica a alguien que es de legal o que está metido en procesos de COFEPRIS y que no tiene idea de cómo se obtuvo una P. Entonces tienes que tener paciencia y la mente abierta y clara sobre cuál es tu papel, qué es lo que tú sí sabes hacer, porque vas a llegar y vas a estar perdido en un monstruo de procesos, pero tú qué sabes hacer. Entonces, una vez que tengas claro eso, vas a poder ayudar al equipo fortaleciendo y llevando ese rol. Muchas gracias, doctor Edgar, y agradecemos su participación. El doctor tiene que retirarse, pero ya está su correo de contacto en el chat por si alguien quiere comunicarse con usted. Muchas gracias, doctor. Okay. Hasta luego, un placer. Gracias, hasta luego. Seguimos con otra pregunta. Sí, ¿verdad? ¿Qué consideran que hace falta para que exista un mayor vínculo entre la industria y la academia? Doctora. Pues yo honestamente creo que es súper particular, a excepción de una cosa. O sea, a particular me refiero a que hace falta la disposición, ¿no? De que uno vaya y muestre un proyecto y la empresa tenga un criterio amplio para recibirlo, siempre y cuando se esté bien estructurado y demás. Pero la otra parte que yo creo que también es un poco compleja es la cuestión administrativa. Esta cuestión en la que tienes que meter el papel, en llevar tal cosa, y pasa no nada más en la vinculación de la ciencia básica con la industria, sino en la propia ciencia básica con la clínica. La ciencia básica con lo que sea, se mete mucha la parte administrativa en donde hay que
seguir formatos, revisar protocolos, lo comentaba el doctor Edgar hace un ratito de COFEPRIS, es otra parte también importante en la que hay que cubrir un montón de requisitos. Yo creo que esa parte administrativa sí podría ser como mejor regulada, más friendly, ¿no? Para la ciencia básica, para que se pueda abrir esta parte. Porque lo que yo he vivido no nada más es a nivel de industria, sino a nivel clínico, en donde uno está haciendo investigación, donde se requieren muestras biológicas humanas, y es casi imposible obtenerlo, ¿no? Y esto es dado por los obstáculos administrativos. Eso es, pero considero que se requieren ganas para poder hacer la vinculación, y es complejo, son procesos largos, pero se puede lograr. Muchas gracias, doctora. Pasando a otra pregunta. Como biólogo, ¿en qué industria tenemos más oportunidades? Bueno, pues voy a tomar esa porque yo soy bióloga y yo me fui a la industria y participé en esta industria, como comentaba, ay, perdón, se me fue tu nombre, ¿cómo te llamas? ¿Rebeca? Rebeca, perdón. Rebeca, discúlpame. Rebeca, como comentaba Rebeca, en México hay un montón de industrias que son como parte de la rama farmacéutica, pero se dedican más a la manufactura. En la empresa en la que yo trabajaba es justo manufactura de pruebas rápidas para VIH, o sea, para detectar VIH, y en la parte en la que yo estaba trabajando como bióloga es en el desarrollo de las proteínas recombinantes. Entonces, yo creo que la industria farmacéutica tiene mucho campo para las personas que tenemos una formación biológica. Obviamente que vas a encontrar retos, como en mi caso, en donde yo nunca había trabajado con bacterias, por ejemplo, a pesar de ser bióloga, y tuve que trasladar ese conocimiento celular, fisiológico que tenía en células animales a bacterias, ¿no? Entonces, sí se puede, pero obviamente vas a encontrarte con muchos retos, pero la industria farmacéutica, la industria cosmetológica, la industria de, pues, sí, son las que considero que son las abiertas plenamente para un perfil de un biólogo. Gracias, doctora Cristina. Pasando a una última pregunta de nuestro público, dice, ¿cuál es la carga de trabajo industria contra academia? En comparación. Yo creo Doctora que Rebeca. depende totalmente de la industria en la que te encuentres, porque, por ejemplo, yo estaba en una transnacional y la carga de trabajo, bueno, el horario de trabajo era fijo de 7 a 5 de la tarde. Realmente no te podías quedar más tiempo trabajando porque no les gustaba pagar horas extra. Pero hay empresas en las que sí se acostumbra a que trabajes tiempo extra pagado, y hay unas en las que incluso trabajas tiempo extra y no te lo pagan. Entonces realmente depende de la empresa. Y en la academia realmente tú eres tu propia jefa o jefe, y ya tú decides qué tanto trabajas, pero normalmente tenemos flexibilidad laboral. Y la verdad es que muchas veces abusamos porque terminamos trabajando en las noches, en fin de semana y demás. Pero sí, realmente depende. Ok. Bueno, nos preguntan cuál es el proceso para obtener una beca de maestría CONACYT y qué consejos nos pueden brindar en ello. Eugenio, maestro Eugenio. Sí, esto sí. Pues en realidad lo más importante es que entres a un programa que ya por el simple hecho de entrar a este programa te da una beca CONACYT, ¿no? Entonces creo que es lo más importante si al entrar a la maestría, buscar que el programa que tú estés inscribiéndote o queriendo entrar tenga la flexibilidad de, por el simple hecho de entrar al programa, tener beca CONACYT. Creo que el segundo de los segundos requerimientos es al menos tener un promedio mínimo de 8 de licenciatura para que tu primer semestre te den beca. Si tú tienes menos de 8, va variando, corríjame, ¿no? Lo han estado subiendo del programa. Incorrecto. Sí. Ajá. Entonces, puede que no te den la beca, pero hasta el siguiente semestre que tengas un promedio válido para CONACYT, te darían la beca. Pero en realidad, lo más importante es que busques un programa que te dé acceso a la beca. Les llaman posgrados al menos de a nivel calidad, nacional. ¿no? Sí. De calidad, PNPC, ¿no? Sí, eso. Muchas gracias. Sí, para nuestro público más adelante vamos a tener
un seminario especial acerca de los posgrados de excelencia nacional y también la oferta internacional. Entonces, aquí este tipo de preguntas se van a poder contestar en estos seminarios. Otra pregunta que tenemos, en ambas áreas, academia o industria, existen campos en el sector privado y público. ¿Cuál consideran que permite mayor desarrollo profesional? Bueno, yo lo puedo responder a nivel academia, ¿no? En la parte de la academia yo considero que el sector privado es muy noble con las personas que estamos dando, por ejemplo, que somos profesores. Hay cierto apoyo para muchas cosas en la parte de investigación, hay un cierto todavía reticencia a la investigación básica porque en un sector privado de academia se considera muchas veces un gasto innecesario, ¿no? Entonces, lo que yo sí creo es que sí existe una capacidad de desarrollarte profesionalmente en el sector privado cuando estás en el lugar correcto, pero considero también que debe suceder lo mismo con el sector público, aunque no me ha tocado trabajar ahí. Sin embargo, creo que va variando mucho el desarrollo. El desarrollo profesional sí tiene que o tendría que depender más de ti, de tu propia visión, ¿no? Que hacia dónde vas, qué quieres y hacia dónde moverte en determinado caso, ¿no? No te lo debe de dictar el sector ni privado ni el público. Gracias. Yo solo quiero, Nos hacen otras preguntas. Sí. quiero agregar un comentario. Yo tuve la experiencia que en mi laboratorio donde hice la licenciatura, la investigadora, que ya tenía una plaza de investigadora ahí en el INER, posteriormente la jalaron a la industria y se convirtió en jefa de investigación de BD a nivel nacional y luego creció ya creo que a nivel América. Entonces, en realidad, creo que como dijo la doctora, en ambos casos creo que uno puede crecer, pero solo es forma de buscar tanto academia como en industria. Gracias. Nos hacen otras preguntas acerca del trabajo en la industria, pero esto se va a abordar más a profundidad en otra charla. Dentro de las preguntas que tenemos también es, en caso de no querer hacer un posgrado inmediatamente, qué salario debería esperar como recién egresado de licenciatura? ¿Qué salario debo esperar después de hacer algún posgrado? Creo que Diana quería contestar eso, ¿no? Sí, yo veo que el mercado laboral, al menos del biólogo, está muy castigado. Sí, he visto ofertas donde ni siquiera piden recién egresados, pero hasta de 6,000 pesos. Sin embargo, yo creo que como recién egresado y en mi experiencia se puede. Un salario decente serían 12,000 pesos al mes más prestaciones. Esto depende también del tipo de industria y empresa en donde estés. Las empresas pequeñas tienen más dificultades para poder ofrecer un buen salario, pero yo pienso que 5 años de estudio en una facultad es lo mínimo que uno debería aceptar. Muchas gracias. Bueno, para finalizar con esta primera mesa redonda del ciclo de charlas, quisiera que cada uno de ustedes nos diera su conclusión de acuerdo a todos los puntos que abordamos. Y la mejor recomendación para el público que nos está viendo ahorita, egresados, pasantes, que tienen todas estas inquietudes acerca de que a veces piensan que por no tener experiencia se les dificulta encontrar trabajo y optan por hacer un posgrado inmediatamente y no están tan seguros. Empiezo con la doctora Rebeca. Bien, yo creo que ya hemos discutido brevemente lo bueno, lo malo de la academia y de la industria, y yo lo que les quiero aconsejar es que de entrada analicen su personalidad, sus intereses en ese momento para tomar la decisión por cuál área inclinarse.
La realidad es que los trabajos, cuando uno va apenas empezando su carrera o como egresada, es más fácil, digamos, transitar de un lado a otro, pero sí es importante que escuchen lo que para ustedes funcionaría en ese momento. La verdad es que el posgrado sí te ofrece a lo mejor una beca estable por 2 años mínimo si haces la maestría, y eso puede ser suficientemente atractivo para que te inclines por eso, y es válido. Entonces, las circunstancias van cambiando, y yo creo que lo recomendable es que hagan caso a sus circunstancias y decidan en base a eso, porque en todos lados nos podemos desempeñar como profesionistas, hay oportunidades. La verdad es que México tenemos muchos retos, se vienen muchos retos ahorita con la pandemia, y lo bueno es que como biólogos y biólogos van a tener trabajo como en inmunología, en toda el área de la salud. Entonces, yo sí les recomendaría eso, que no se estresen tanto por que si escogieron un área ya va a ser definitiva. No lo va a ser, la verdad. Las cosas cambian, y no dejen de lado un área u otra nada más porque les da miedo o les da cierta reticencia involucrarse en un área. Esa sería mi conclusión. Gracias. Bióloga Diana Mota. Sí, bueno, yo creo que si el estudiante ya tiene claro que quiere desarrollar una carrera en la investigación en la academia, definitivamente debe continuar con su formación académica, debe tratar de sacar sus proyectos de tesis de la manera más rápida, y eso implica también elegir buenos tutores y buenos laboratorios en los cuales los alumnos no se queden estancados mucho tiempo, y checar que el método de cada tutor sea afín a tu forma de trabajar para que tú puedas desarrollar tu proyecto en el mejor tiempo posible y continuar hacia el siguiente paso, sea el cual sea. Si no sabes qué hacer, entonces creo que la opción es trabajar y buscar empleo. Al menos de esa manera puedes sondear un poco tus opciones y platicar siempre con otras personas que ya hayan egresado y que ya estén trabajando en diferentes áreas, y eso te va a ayudar mucho a tomar una mejor decisión para ti. Muchas gracias. Y para finalizar, el maestro Eugenio Contreras. Pues yo creo que concuerdo con lo que dijo Diana. Creo que como estudiantes hay que ser honestos consigo mismo y hacer una introspección de qué es lo que en verdad quiero, ¿no? Porque creo que el ámbito de la academia es un poco más complicado, y además, como bien dijeron, a veces creo que se meten al posgrado solo por tener un recurso económico pronto, ¿no? Y de hecho yo, o sea, tengo... conozco a personas que ya están en el postdoctorado y en realidad se metieron en el postdoctorado porque no les gusta la academia, pero fue la única forma para conseguir dinero. Entonces creo que hay que ser honestos consigo mismos y ver qué es lo que quieren. Yo creo que, como dijeron, hay oportunidad tanto en el laboral como en la academia, pero es cosa de echarles ganas de aprender lo más que se pueda, y como dijo el doctor, no solamente cosas de académicas, sino también otras cosas que nos puedan ayudar al crecimiento personal, y eso sería todo. Muchas gracias. Ya nada más para darle unos anuncios a nuestro público. Vamos a seguir con este ciclo de charlas. La próxima charla va a ser el martes 8 a las 2:30, y la maestra en ciencias Victoria Cabrera nos va a hablar sobre cómo aprovechar las herramientas que nos dan en la licenciatura en la búsqueda de trabajo enfocado en la industria. Más adelante vamos a hablar acerca de la oferta internacional, la oferta en Reino Unido de los posgrados, solamente en el área de ciencias biológicas y de la salud. Esa es la única charla que sí se necesita con registro previo. Las demás van a ser transmitidas por nuestra página. Y pues también dentro de las charlas se va a encontrar la edición de CV, cómo prepararnos para la entrevista de trabajo. Entonces, las pláticas van a estar muy interesadas. Vamos a escuchar las experiencias de cada uno de nuestros invitados, nacionales e internacionales. Entonces, los invitamos a estar muy al pendiente de la página. Y pues, a nombre de la sección estudiantil de divulgación de inmunología de la Facultad de Ciencias, agradezco mucho que se hayan dado el tiempo para acompañarnos en esta primera mesa redonda. Y pues, si hay alguien que quiera saber más acerca de este tema, creo que sin problema se puede acercar a ustedes, ¿verdad? Claro. Sí. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes por organizarlo. Gracias, Alex. Un gusto, Diana, Rebeca. Igualmente, chicos. Bueno, creo que Diana ahorita los va a acompañar.